ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Entre Ustedes y Nosotros, una tarde muy calurosa, como calurosa sigue siendo la temperatura del país por distintos acontecimientos que vamos a tratar a lo largo de estas 2 horas. Quienes quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo por teléfono al 4325-1220, al 5254-2353, en ambos casos anteponiendo el 11, o enviarnos un WhatsApp al 11 3037 6895, o comunicarse también o enviar algún mensaje a través de las cuentas de Twitter, tanto de Jorge Enríquez como de la mía, o de Entre Ustedes y Nosotros, y también el doctor Luis Sebasco, que no es muy activo, creo, en Twitter, pero creo que alguna cuenta tiene. Además de la guerra, que vamos a seguir considerando hoy, y que lamentablemente es un flagelo que no tiene miras de parar y que está causando muchísimo dolor y muchísima muerte, los argentinos pareciera que estamos asistiendo al comienzo de otra guerra. El presidente de la Nación anunció ayer que el viernes comienza la guerra contra la inflación. Es decir, es una declaración de guerra formal, y no sucede como en otras oportunidades que se apela simplemente a una situación de hecho, sino que se le ha declarado la guerra a la inflación y se le ha puesto una fecha de inicio que será el viernes próximo, si bien, como nuestro invitado, primer invitado, ha señalado por Twitter, no se precisó la hora del comienzo de las hostilidades. Siendo así, debemos aplicar el Código Civil y Comercial, en cuyo artículo sexto determina que en tales casos el comienzo, digamos, de la obligación o del acto jurídico de que se trate es a la medianoche del día anterior, es decir, a las 0 horas del viernes comenzarían las hostilidades contra la inflación. Pero bueno, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes, disculpen la demora, pero el tránsito es caótico acá en 9 de Julio y Corrientes y Carlos Pellegrini, no sé por qué está cortado. En Viamonte cortaron por un Viamonte y Paraná, por un set cinematográfico a esta hora de la tarde. Acá estamos viendo que también hay incidentes en la Puerta del PAMI, bueno, un caos. Y cuando veo esto, y antes de presentar a nuestro primer invitado de hoy, me pongo a pensar que alguien alguna vez dijo que cada protesta, cada piquete, cada incidente, y esto es común a todos los gobiernos, porque uno tiene que hacer una autocrítica también, cada uno de estos incidentes genera un renglón más en el presupuesto. Porque se resuelve simplemente esa bolsa grande de payaso que tiene el Estado, lo resuelve. Un problema, ante cada petición agregamos un renglón más del presupuesto. Esto lo pagamos entre todos. Y parece una cosa tan sencilla que yo una vez dije que 2 más 2 acá y en Japón da 4, no da pajarito, da 4. Entonces digo, si en la casa de uno entran 100 pesos y uno gasta 100, ¿cuántas veces hemos dicho, Osvaldo? Hace 30 años que no conocemos. Ese es un tema. Otro es simplemente el del cumplimiento. Ayer, casualmente, a la noche veíamos la televisión con la familia
Mi hijo de 18 años veía lo que pasó en la 9 de julio, a mi mujer que trabaja en el centro le costó mucho volver a casa, y dice, ¿por qué no lo sacan? Y me costó explicarle, y no entendía la explicación, tuve que retrotraerme a Contec y Santillán, esa psicosis que se armó luego de ese atentado criminal injustificable, en el que la ley perdió fuerza, ya es simplemente una recomendación. Pasamos de la fuerza claro, sin ley de los gobiernos militares a la ley sin fuerza de los gobiernos democráticos. Exacto. Y la ley tiene que tener, porque ya, si no esto es, los romanos, nosotros que estudiamos tanto latín, había un principio, alterum non laedere, no perjudicar a terceros. Pero vamos nuestro invitado de hoy, que es el doctor Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy es, si bien no estudió, no es abogado, yo lo definiría, pero tiene muchos conocimientos jurídicos porque es economista y ha hecho importantes trabajos y doctorados en economía. Yo lo definiría como un hombre de ley, porque es un hombre que más allá de su visión económica, es un hombre muy compenetrado con la República. Esto lo digo con conocimiento de causa porque lo acompañé en aquella cruzada colosal, como le gusta decir a él, que fue Recrear, cuando nos fuimos de la Unión Cívica Radical, y realmente pude apreciar un hombre decente, un hombre idóneo, un hombre que conoce los problemas del país a fondo. Uno podrá o no compartir. Yo comparto el 95% y me dejé el 5% porque de lo que no, bueno, el 0,005% de lo que no podemos compartir con él, que ahora lo vamos a hablar con Osvaldo. Pero es un hombre aparte apegado a los principios republicanos, apegado. Todo el mundo lo ha visto tomar el 17. Yo más de una vez lo compartí. No lo saludé porque no quería ser cholulo, pero más de una vez estuve de tomar el colectivo 17 y la gente ahí me ha dicho, che, pero ese es López Murphy. Sí, López Murphy es un hombre común, es un ciudadano que en algún momento fue ministro, que en otro momento, como es ahora, fue diputado, pero sigue siendo un ciudadano y no se la cree. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar, Ricardo querido, con el afecto de siempre, es que a lo mejor ese 0,005 que no compartimos con Osvaldo es tu voto de la última sesión, porque yo si hubiera sido diputado, posiblemente hubiera votado, tapándome la nariz a lo mejor, pero hubiera votado por la positiva para impedir que el país cayera en el default, porque a lo mejor yo estoy viendo el default como una tragedia, y vuelvo a repetir, tengo conocimientos básicos de economía, a lo mejor vos no lo veías así, pero realmente, y esto le quiero decir a la gente, Juntos por el Cambio, uno de cuyos partidos es el Partido Republicanos Unidos, que creó Ricardo López Murphy, con valiosas figuras como María Eugenia Talerico, como Sandra Pita, Jorge San Martino, tantos otros, Franco, el especialista en Derecho Aeronáutico, tantas otras personas, forma parte y enriquece Juntos por el Cambio, que justamente su gran virtud es la unidad en la diversidad, el hecho que podamos, comulgando comunes denominadores, la República, la división de poderes, una justicia independiente, permite que tengamos estas pequeñas discrepancias. La primera es la que te preguntamos los dos porque estamos sumamente interesados. No vamos a hablar de lo que nos une, que es todo, sino de lo pequeño que puede separar. ¿Estás muteado, Ricardo? No, ahora sí. Ahora sí. A ver, voy a... No, se lo oye. No, sí, estoy sí. bien, estoy bien. Yo no tengo auricular. Había naturalmente un dilema ahí, que era un dilema complejo, difícil, laborioso. Hay que recordar que el gobierno había empezado esta locura con una aventura internacional de cambiar la arquitectura financiera del mundo, cambiando las tasas, los plazos. Todo eso era un disparate que se perdió 2 años de plazo sin ninguna razonabilidad. La segunda locura que hizo el gobierno fue tratar de transformar el régimen presidencial argentino con una ley en un régimen parlamentario. En eso yo trabajé y fui uno de los redactores del documento final que volvió a cauce el tema. Es decir, yo durante muchas semanas estuve arguyendo que lo único que podía hacer el Congreso de la Nación era autorizar el financiamiento, que fue lo que finalmente hizo. Ahora,
En realidad, el préstamo que se incurría no era simplemente para renovar el vencimiento, sino que el gobierno pedía una autorización para aumentar el préstamo. Ustedes recordarán, la razón por la que quiere aumentar el préstamo es porque lo único que les presta es el Fondo Monetario y porque lo hace en términos baratos relativamente. En la misma línea de razonamiento, el gobierno había arguido en el día del 1 de marzo que le iba a hacer un juicio criminal al anterior presidente de la República justamente por haber solicitado un préstamo por las mismas razones que ellos solicitan la ampliación del préstamo. Entonces, a pesar de que yo valoraba el enorme esfuerzo que hizo Juntos por el Cambio de salir de esa locura antiinstitucional y poner las cosas en el límite institucional, a mí me parecía insuficiente. ¿Por qué me parecía insuficiente? Porque yo lo dije hasta el cansancio en los días previos al voto, porque se seguía confundiendo oficialismo y oposición, y yo creía que no había que darle espacio al kirchnerismo a poder hacer ambas cosas al mismo tiempo, porque se ampliaba un préstamo y se les daba un financiamiento excepcional a un gobierno que yo considero altamente irresponsable, y en última instancia porque había descubierto con el diputado Álvarez González que había una maniobra por la cual la AFIP le iba a hacer un castigo excepcional a la provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese dilema que estábamos, yo decidí votar por la negativa en función de mis convicciones de que este préstamo lo único que va a hacer dilatar por 3 meses el default o 5 meses, que no están dispuestos a cumplirlo y que por otro lado subyace detrás de toda esta maniobra una, digamos, ofensiva contra la base electoral que me había elegido diputado, que es la de la ciudad de Buenos Aires, donde la misma jefa de AFIP dijo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto que le iban a subir los impuestos de una manera estrafalaria y que a esa suba de impuestos se iba a agregar una suba tarifaria estrafalaria porque iban a usar como proxy de los niveles de ingresos las valuaciones de los inmuebles. Entonces, todo eso configuró para mí una instancia donde debía expresar un rechazo. Ahora bien, acá yo a lo largo de mi intervención, desde que me incorporé Juntos por el Cambio, lo hice con 3 condiciones. Ustedes las recordarán porque las hice muy explícitas. La primera es la condición de libertad de narrativa. Yo no me hacía cargo del pasado y no podía hacerme cargo del pasado, que no me forzaran a votar contra mis convicciones y que los candidatos se eligieran por primarias abiertas, que eso era imprescindible para generar, digamos, las condiciones de legitimidad que esta coalición tenía que tener. Por último, yo reconozco que se podrían establecer reglas de juego que no están establecidas, por las cuales uno está obligado a votar unitariamente. Y estoy de acuerdo que se puede establecer eso. Eso se tiene que establecer no de manera retroactiva, se tiene que establecer para adelante. Tiene que haber una normativa que declara asunto de Estado, bajo lo cual uno no puede cometer la infracción de votar fuera del espacio. En realidad, mi caso fue notable porque fundé el voto. Hubo otros casos de gente que se ausentó, bueno, hubo otros mecanismos de protesta ante una situación que generaba mucha incomodidad. En mi caso, fue muy explícito y expreso el voto. Y estoy dispuesto a discutir reglas de juego que conviertan algunos temas en asunto de Estado. Eso requiere que la coalición tenga reglas de juego que hoy no tiene, o sea, tiene una gran informalidad en su confección,
en su conformación, hay una mesa nacional, hay unas mesas locales, hay una mesa federal. No hay unas reglas como las que había cuando yo estaba en Recrear o en el radicalismo, donde uno sabía perfectamente cuáles eran las reglas, cómo se tomaban las decisiones. Ahora, esto no lo hago como crítica, lo hago como un trabajo que hay que hacer hacia adelante y que a lo mejor esta discusión sobre mi voto motiva la elaboración estatutaria. Es decir, estamos hablando de que la coalición carece de reglas de gobernanza apropiadas, y es la verdad, y eso hay que mejorarlo. Bueno, se vio, eso lo dicen los propios, lo dicen dirigentes del radicalismo, lo dicen dirigentes de la coalición, lo he escuchado mucho, sí. Y Ricardo, te debo decir de que las reflexiones que vos estás haciendo me parecen muy atinadas. Primero, lo de la informalidad, se vio claramente que esa informalidad costó los desgraciados votos del mes de diciembre pasado. Por el otro lado, me parece bien que estos asuntos sean de Estado y que se vote monolíticamente cuando, y vos lo aclaraste bien, cuando asuntos que se califiquen con ese adjetivo, asuntos de Estado, con esa nominación, porque tampoco puede invalidar cuestiones que hace a las convicciones personales de cada uno. Por ejemplo, que te obliguen a votar un aumento impositivo, cuando eso está bien. Vos me dirás, es dogma de la coalición opositora que no se van a votar, pero suponete No, pero está claro, es decir, el asunto, yo por ejemplo... Y perdóname, la última reflexión que te hago es la siguiente, que dijiste algo que yo lo pondero y acá estábamos asintiendo con Osvaldo, que votaste en contra, no te ausentaste, votaste en contra y fundaste tu voto, que fue, por cierto, muy ponderado y a mi juicio la explicación fue muy acertada. Podré compartir, que hemos dicho, ya dije que no, pero me pareció muy acertada la fundamentación del voto y la valentía, porque hay que decirlo, no agarrar o votar en contra o ausentarse. No, y además en este caso yo lo hice reconociendo el enorme esfuerzo que había hecho Juntos por el Cambio y valorándolo. Me pareció valioso lo que se hizo. Fue muy constructivo, fue adaptar a la Constitución, lo que yo creía que era insuficiente. Esa fue mi definición. Y la insuficiencia se origina en estas cuestiones que son delicadas, que forman parte de los problemas de la política argentina, porque no es solo que los problemas de gobernanza están en Juntos por el Cambio, están en toda la política argentina. El problema de gobernanza que tiene el oficialismo es infinitamente más grave que el que tiene Juntos por el Cambio. Y que tiene Juntos por el Cambio en última instancia, en una discusión razonable, hubiera sido saldada. Yo fui a la mesa nacional, no es que hubo un voto sorpresivo de mi parte, no es que hubo algo que yo hice fuera de lugar, de perspectiva, yo fui y expliqué. Eso no quiere decir que me felicitaron, me llamaron toda la noche. Pero fue, además, a cada uno de ellos sabe que hubo razones poderosas. Yo trabajé en la redacción, porque este es el tema que más crítica podría haber merecido. Yo trabajé en la redacción del proyecto final. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que el tipo que redacta es al mismo tiempo vota? No, bueno, es que nunca dejé de mencionar que yo me sentía incómodo por esta, percepción de que la mendacidad había llegado muy lejos. Es decir, yo lo escuché al presidente decir que iba a hacer una acción criminal contra el anterior presidente porque pedía un préstamo al Fondo Monetario, porque era el único que le prestaba y porque era barato, y él hace lo mismo. Y lo hace sin ninguna explicación. Más aún, falsea abiertamente los argumentos. Entonces, lo que traté de hacer fue explicar con algún cuidado, con alguna prolijidad, los problemas que teníamos. Es verdad también, y creo yo que tiene que formar parte, que hay gente que me ha criticado no por la indisciplina, sino por el oportunismo. Porque dice,
Si hubiera sido el único voto que quedaba y era el voto definitivo, ¿qué hubiera hecho usted? Bueno, eso es contrafáctico. Esa no era la circunstancia que yo enfrentaba. Pero esa es la pregunta de ver cuál era el conflicto entre responsabilidad y convicciones, que ese es un viejo dilema weberiano. Y es verdad que ese dilema, que es lo que verdaderamente hay que plantear, en ese dilema yo lo resolví de una manera distinta a otros, pero yo nunca censuré a los otros por el voto que hicieron. Yo no sé, yo te digo que me pareció, puedo no compartirlo, pero bueno, a mí me pasó un año atrás, un poco menos, se estaba votando la baja del impuesto a las ganancias y de repente habíamos firmado el dictamen Suárez Lastra, Laspina y yo, que éramos los tres que quedamos involucrados en esto, y después de escuchar el discurso de Suárez Lastra, donde decía que hay un agujero de 40.000 millones, que la única, si fuera irresponsable, decía, me importa muy poco porque es una cuestión del gobierno, de dónde saca esto, pero como tengo la responsabilidad, sé que esto va a salir o de mayor emisión monetaria, que va a implicar una inflación alocada, o de lo contrario, de crear impuestos, que eso es lo que ustedes están haciendo hoy, con la baja de este impuesto para subir la semana próxima el impuesto a los grandes patrimonios. Y en ese momento él dijo, por eso me voy a abstener. Yo estaba al lado de la Espina, 3:30 de la mañana, lo miro a Luciano, el economista estrella nuestro en el PRO, le dije, che, Luciano tiene razón, yo me abstengo. Y nos abstuvimos los tres, y la verdad que después nos dijeron, ¿por qué no se habíamos abstenido? Y le dijimos, mirá, por la verdad que uno razona, y esto no es una cuestión que fuera, y por eso te digo, la libertad que uno puede tener en un momento de decisión, en un momento de que se pone a razonar, que a lo mejor con el vértigo de la sesión, de las comisiones no lo hizo, y bueno, es muy lógico que lo hagas, así que la pregunta que viene ahora para nosotros, lo importante es 4,7 de inflación. ¿Cómo salimos de este atolladero? Porque ya vemos que con la guerra que vos quisiste poner ahora de inicio, esa guerra ya, la receta que venimos aplicando, la primera ley de abastecimiento de agio, cuando decía Perón que iba a salir a correr con alambre de fardo a los agiotistas, hasta el presente pasaron 70 años, no dio resultado. No, pero ahí va a ver, básicamente, ¿a qué se deben tan altas tasas de inflación? Tiene una explicación muy simple. Se deben al plan Platita, o sea, cuando ellos intentan en el segundo semestre del año pasado hacer un descalabro macroeconómico para tratar de ganar las elecciones, que a Cristina le parecía insuficiente, era totalmente previsible que iba a haber un descontrol. Y ese descontrol iba a generar dificultades, de presiones en los precios enormes. El plan Platita no es gratis. Esa idea de que uno hace barbaridades y sale gratis no es razonable. Y esa irrazonabilidad termina en este descalabro. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa, pero le dejo una pregunta y si usted puede acompañarnos, la contesta después. ¿Qué va a pasar qué cree usted que va a hacer el gobierno a partir del viernes? ¿Cuáles son imagino yo por los antecedentes que no va a ser nada muy distinto de lo que hizo hasta ahora, pero esa es la pregunta que le queremos formular y cuál sería en todo caso su pronóstico. Una pausa de 2 minutos, Ricardo, y volvemos. Gracias. Okay. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil.
única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Y seguimos con el doctor Ricardo Hipólito López Murphy. Un gran amigo y un excelente economista, y a veces, antes de que me conteste la pregunta que te hizo Osvaldo Pérez Sammartino, te quería decir algo. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si en aquel fatídico 2001 se te hubiera escuchado, si la situación hubiera cambiado? Pero no somos contrafácticos. No, claro. Eso nunca se puede hacer ese ejercicio. Yo creo que van a anunciar una serie de medidas de control, de mecanismos a la Feletti, de ponerle precios máximos de una manera o de otra. Eso no da ningún resultado. Ahora, hay una cosa que sí pueden intentar que haría mucho daño, que es violar la Constitución. La Constitución establece que el Poder Ejecutivo no puede subir los impuestos. En particular, perdieron la facultad delegada de mover los impuestos al comercio exterior. La perdieron en la ley de presupuesto. Por esa razón, ellos no tienen el instrumento que han tenido en el pasado, que supongo querían usar para fondear algún mecanismo de subsidio. Yo creo que todo eso es inútil. Lo que tienen que hacer es ajustarse lo mejor posible al programa que han establecido y con ese programa tratar de ordenar el descalabro presupuestario y monetario que hay. Eso sería lo más eficaz. ¿Qué es lo que yo temo? Que vayan por el lado de controles de precios, por el lado de, digamos, de medidas arbitrarias, de toquetear, que es lo que les hace creer que tienen una ventaja estratégica. Sí, pero Luis Sebasco, nuestro ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. El planteo es el siguiente. Ese tipo de medidas de intervención, puede, me parece a mí, en algún momento dar resultado por muy corto plazo como efecto, pero esto me parece que tiene dos aspectos. Uno, que en realidad la cuestión de los precios máximos no le llega a quien más lo necesitaría, porque digamos en los barrios periféricos o en el interior del país es muy difícil controlar esos precios máximos, y entonces a la gente de menores recursos no les produce ningún efecto. Y la otra cuestión es que estamos a 1 año y medio de las PASO del año que viene, y me parece que es mucho tiempo para pretender generar una estabilización de precios con ese tipo de medidas. No, yo coincido, no va a tener ningún éxito, eso desde ya. Y como usted dice, en los negocios que no son los grandes supermercados, esos mecanismos son de muy difícil cumplimiento, porque además forma parte digamos, la lista de precios electrónica, es una cosa más de los supermercados. Yo creo que eso no va a funcionar. A ver, la Argentina tiene problemas muy complejos que no admiten un enfoque como el que ha tenido este gobierno desde el principio. Ellos tenían un pésimo diagnóstico de las dificultades que enfrentábamos. Acuérdense cuando Alberto Fernández decía que con los intereses de las LELIQ iba a bajarlos, iba a darle aumento a los jubilados. Nunca hemos pagado tanto de intereses de la LELIQ. Yo muchas veces tengo la sensación que ellos carecían de la más elemental idea de los problemas que enfrentaban. Como lo explicaba antes en la aventura que hicieron sobre la arquitectura financiera global. Eso no tenía
no tenía lógica ese esfuerzo. Y gastaron 2 años con un enorme desperdicio de energía, de contactos, de trabajo, para algo que no se podía lograr. Entonces, creo yo que tienen esa, digamos, esa actitud de plantearse molinos en el viento, es decir, es como el Quijote, es decir, imaginarse cosas. Yo creo que en realidad ellos necesitan excusas para su propia militancia. La verdad es que el crecimiento económico que le es tan esquivo a la Argentina desde hace muchos años depende de que acumulemos capital, invertimos muy poco, sin inversión no va a haber ningún éxito. Depende de que mejoremos el capital humano. Nosotros tenemos problemas en los sistemas educativos muy delicados y eso ha venido creciendo muy poco la productividad en la Argentina por la combinación de ambos factores. Tercero, tenemos una creciente informalización de la economía, o sea, cada vez más grande la parte informal respecto a la formal, y eso ha hecho que la productividad media de la economía caiga y cada vez mayor el peso del Estado, con lo cual se agrava el problema. Eso es lo que está detrás del fracaso del crecimiento. Eso no se arregla con ninguna de estas medidas. Y la sociedad está buscando tener perspectiva, tener una salida. Bueno, la salida no es por donde dice el gobierno, es por otro lado. Lo que es cierto que existen posibilidades inmensas. Argentina tiene posibilidades inmensas. Por ejemplo, el precio del gas se ha multiplicado por 20 en el mundo. Tenemos la segunda reserva del gas. Tendríamos que estar en una fiesta, pero una fiesta imparable. ¿Por qué no lo podemos usar? Porque tenemos un gobierno que confiscó a todos los que podían venir a invertir en gas. Entonces, si a usted lo han confiscado una vez, usted no vuelve más si está esa gente, no vuelve más. Entonces, los errores de ayer explican las limitaciones de hoy. Y por eso es tan importante que el gobierno cambie, que cambie con un programa muy claro, que ese programa no niegue las dificultades, pero también alumbre las posibilidades, y las posibilidades las tenemos. El precio de la carne se ha duplicado en el mundo. Los uruguayos y los paraguayos y los brasileños están haciendo una fiesta. Uruguay exporta casi tanto como nosotros, un país que es una 15ª parte nuestra. ¿Cómo puede ser eso? Eso es porque nosotros hacemos muy mal las cosas. Ahora, ¿las podemos hacer bien? Claro que las podemos hacer bien. Nuestras praderas son más feraces que las uruguayas. No, si hacemos las cosas bien nos va a ir mucho mejor que a ellos. Ahora, la pregunta es, siguiendo con la misma receta que tienen ellos, ¿cuál puede ser la reacción de la gente en el corto plazo? ¿Qué perspectiva ve usted en el corto plazo de la situación económico-social? Bueno, a ver, este año va a ser un año difícil, como va a ser en el mundo muy difícil. El año que viene va a ser un año difícil, van a ser años difíciles. La posibilidad de revertir eso depende de que logremos confianza, que logremos inversión, que nuestras exportaciones se desempeñen bien. Por supuesto que dependemos todavía, desgraciadamente, mucho del clima, que el clima sea favorable, porque el clima es favorable, nos cuesta 20, 30 millones de toneladas, 30 millones de toneladas a 400, 500 dólares, son 15.000 millones de dólares, es una cifra inmensa para Argentina. Sí, que además el clima sea favorable, que no haga frío, discúlpeme, porque el tema del gas, además, el costo bueno, del gas, del otro lado usted tiene el problema que probablemente la Argentina tenga que aceptar que no tiene dinero para la calefacción en los términos que estaba formulada. O sea, cuando yo era chico, no había gas en la zona que yo vivía en Citibel, estoy hablando de 50 y pico de años atrás, no había gas, nosotros teníamos un hogar a leña y andaba yo con 2 pulóveres, camiseta de invierno, o 3 pulóveres dentro de la casa, y el mecanismo era
soportar el frío como soportábamos el calor. Digamos, a ver, no estoy diciendo que no se pueda atenuar eso, pero la sociedad argentina hoy no puede darse el lujo de importar 7, 8 mil millones de dólares de gas porque no los tiene. No los tiene. La que estás contando es la historia de todos nosotros que estamos acá también con el porrón de Ginebra o la bolsa de agua caliente. Sí, o la estufa de queroseno. Es triste que nos pase teniendo gas, teniendo el gas que tenemos. No necesitamos pasar esa penuria. Pero las pasamos porque cuando hubo que hacer estas inversiones no se hicieron. ¿Y por qué no se hicieron? No se hicieron porque el país tiene un riesgo país enorme que hace que todas las inversiones en la Argentina sean prohibitivas. Ahora, ¿por qué tenemos ese riesgo país? ¿Por qué los uruguayos colocan al 2,5, al 3 y nosotros al 25? Bueno, porque hemos tenido 9 default y el otro día estuvimos por tener el 10º. Entonces, todo el tiempo hacemos barbaridades. Lo que hay que hacer es dejar de hacer barbaridades. La sociedad estará tomando conciencia de eso, porque el gobierno y el kirchnerismo y el peronismo, y no quiero con esto que alguien me tilde de gorila, pero no toman conciencia de esto, Ricardo. Yo el otro día escuchaba a algunos diputados nuestros que tiraron unas cifras escalofriantes. En 2005, por ejemplo, había 67 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, 2005. Y en la actualidad hay 95 por cada 100.000. Y eso que en el gobierno de Mauricio Macri se redujeron 60.000 puestos públicos. Pero sí hay provincias que viven nada más que del empleo, como por ejemplo Formosa, 90%. Ahora, con este revalúo que se dispone, vos es el festival que va a ser para intendentes y gobernadores, aumentando los impuestos locales. ¿Para qué? Para generar más empleo público, porque el conchavo público lo que genera después alimenta la maquinaria electoral. Eso es lo que yo digo, no es que digo que haya que echar gente a la calle, pero no podemos tener un ministerio como el de las mujeres y la diversidad, lo hemos hablado miles de veces con Luis, cuando no ha servido para paliar lo más elemental, que era para lo que se creó, que era para terminar con los femicidios. Los femicidios siguieron aumentando y tenemos un ministerio nada más que para que les enseñe a hablar a los chicos con la letra E, o que te enseñe a decir que el tema binario y todas cosas que realmente son absurdas en un país con las necesidades que tiene hoy. Eso es a mí lo que creo que hay que despertar más conciencia en la gente. Por eso es positivo que hayan llegado personas a las bancas con pensamiento como el tuyo, aunque en muchas cosas puede disentir con Javier Milei o con Esper, es positivo, yo creo, porque yo lo he visto también cuando yo integraba la Cámara de Diputados, había mucha gente que pensaba como nosotros, y hay otros que por ahí se pensaban igual, pero se quedaban a mitad de camino por temor a que te digan sos de derecha o es un pensamiento. Pero ahí Jorge va a haber que ser realista. La Argentina no tiene espacio para seguir por el otro camino, no hay lugar para eso. O sea, nosotros nos damos una piña esta vez inolvidable si vamos por el otro camino. No, estuvimos ahí al borde, o sea, a fin de enero estuvo al borde de que espiralizara, y es verdad, cuando el presidente tomó la decisión de pagar lo que en enero había gente que deseaba, del propio oficialismo, que se quiere embarcar en una cosa muy loca, que nunca un país del tamaño de Argentina se metió en un lío de eso. Los países que tienen los líos que nos quieren meter son países absolutamente marginales, como Zimbabue, Somalia, Sudán. El nuestro sería inarreglable. Ahora, hay países que se destruyen, y se destruyen por la ineptitud de su liderazgo. En el caso de Argentina, no hay ninguna necesidad de hacer eso. Hay un potencial inmenso para mejorar. Hay infinidad de oportunidades, pero claro, se repiten tantas tonterías todo el tiempo, y una tontería inmensa fue trasladar recursos a las provincias, eso se hizo hace muchos años, para generar empleo público. En realidad, la idea de darle recursos de las provincias de mayor ingreso a la de menor ingreso era para construir infraestructura, para equilibrar la infraestructura del país, no para llenar de ñoquis la administración pública. Eso es enervante del crecimiento.
eso impide el crecimiento. Un exceso de empleo público impide el crecimiento. Actúa como una gigantesca mochila, retrasa, destruye. Lo que nos pasa, por ejemplo, es que mucha gente, el capital humano es 4 veces más importante que el capital físico. ¿Cuál es el verdadero drama de Argentina? Que se nos van los jóvenes más calificados. Yo, por ejemplo, le decía el otro día a varios economistas que una de las cosas que yo veo con más futuro en el país es el turismo. ¿Por qué? Porque se nos ha ido 1,5 millones de argentinos. Ahora, los argentinos que se fueron al revés de otros países no son los marginales. Acá se fue el 1% más calificado. Seguro, entonces, seguro, con que vengan a visitar a los abuelos y a los padres, va a ser una revolución turística. O sea, ese 1,5 millones gana 6, 7 veces lo que ganan los argentinos acá, porque no lo que ellos hubieran ganado acá, pero el promedio de los argentinos. ¿Por qué? Porque se fue la flor y nata de la Argentina. ¿Y por qué se fue? Bueno, porque esta sensación de que nuestro sistema político ahoga a los emprendedores, inventa impuestos extravagantes. No sé, por ejemplo, de los 12.000 contribuyentes más grandes que había en el país, 8.000 ya se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque les cobramos impuestos increíbles. Entonces, una persona que tiene 10 millones de dólares se cruza a Colonia, Uruguay, y se ahorra, digamos, en el orden de 300, 400 mil millones de dólares. De 400 mil dólares. Con 30 mil dólares por mes. Vive como un rey a nivel mundial. Y eso lo ahorra simplemente mudándose. Entonces, cuando nuestro sistema tributario degenera en cosas patológicas, genera este tipo de cuestiones. Yo me he hartado de advertirlo en la Cámara, en los debates, porque antes uno podía decir, no había gente que advertía estas cosas. No, yo lo hice en el debate de bienes personales, lo expliqué hasta el hartazgo, y vuelta a hacer esa barbaridad de nuevo. Queda muy claro, Ricardo. Sí. No, pareciera el pronóstico muy, muy oscuro, por lo menos hasta que termine este gobierno, porque si el oficialismo, el Poder Ejecutivo representa dentro de su falta de rumbo lo más moderado, porque tiene que tratar de evitar los excesos a los que lo lleva el sector duro del kirchnerismo, que ya directamente está alineado con el chavismo, con Putin. Pero miren cómo le ha ido a esos países. Por eso, ¿Cómo claro, le fue a Venezuela? Venezuela cayó el ingreso per cápita 90%, ni en las guerras cae tanto. Se ha producido una catástrofe. Pero además, no es difícil entender cómo se ha producido. Es esta lógica absurda de hacer disparate todos los días. Todos los días haciendo disparate uno destruye una sociedad. Y eso que están sobre un mar de petróleo ellos, ¿no? Bueno, en ese sentido, el capital que tienen ellos es más o menos el doble que el de Argentina. Mi cálculo es que más o menos los venezolanos tienen a estos precios del petróleo algo así como 2 millones de dólares per cápita y viven peor que en Ruanda y Burundi. Jorge, si vos tuvieras 2 millones de dólares y vivieras peor que Ruanda y Burundi, alguien te tiene que decir, pero no es qué pasa en ese software mental para que usted haga esas locuras extravagantes que lo hacen ser pobre cuando es rico. Ricardo, clarísimo. La verdad que la nota iba a ser más breve, pero cuando veo el interés tanto de los operadores como de nosotros tres en escucharte, ha sido realmente un placer. Te agradezco infinitamente, y a veces uno también tiene una visión apocalíptica porque vos ves que son 70 años, casi toda nuestra vida, que hemos tenido, sacando muy breves lapsos, hemos tenido siempre vivir así, con una inflación galopante. Pero déjenme dejarle una nota de optimismo. Yo nunca he visto tantas oportunidades como las que veo hoy para Argentina. Yo casi diría que desde fin del siglo XIX, principio del siglo XX, no se da una circunstancia tan favorable. Se necesita un liderazgo equivalente al de aquella época,
¿no? De los Pellegrini, Mitre, Roca, Avellaneda. Bueno, pero ese liderazgo fue capaz, yo siempre digo, muchos años, por muchas razones, yo pertenecí culturalmente al radicalismo. Probablemente el mejor ministro de Hacienda que tuvo en su historia argentina, Víctor Molina, nunca yo vi ni una calle con el nombre de él. Y digo, algo pasa en la Argentina para que el ministro de Hacienda de Alvear, que fue extraordinariamente exitoso, nadie lo recuerda. La gente no sabe quién es. Yo me acuerdo haberlo citado en una convención del radicalismo cuando era miembro de la Convención Nacional. Y no sabe, es decir, está mal nuestra enseñanza. Nosotros leemos locuras, tonterías, disparate. Los chicos leen locura, tontería, disparate. Tienen que leer a Alberdi, a Sarmiento, tienen que leer las cosas razonables, como se leen en otros países. Doctor, y ya que estamos y quedan un par de minutos en el radicalismo, yo le diría, a veces alguna vez pensé en escribir un artículo titulado Alem, ese desconocido, entre paréntesis, para los radicales. Porque gran parte de los radicales y de la dirigencia radical simplemente cita una frase de Alem que habla de los desposeídos e ignora completamente su pensamiento. Yo recomiendo mucho un libro de Nicolás Gallo que habla de Alem como un liberal, como un federalista, como un republicano. Eso fue. El sistema, la organización institucional que yo tenía dentro del radicalismo se llamaba Ateneo Motor Leandro N. Alem, y justamente muchas veces en la Convención Nacional expliqué esos temas. Pero bueno, esa es otra parte de mi historia. Ha sido un gusto estar con ustedes. La vamos a seguir otro día, Ricardo. Muchas un fuerte gracias. abrazo. Buenas tardes y gracias. Excelente. Sí, ya sé que tengo que seguir, no termino acá, pero íbamos a hacer un pequeño break para comentar con Luis y con Osvaldo, que lo vamos a hacer al aire. Muy bueno esto, todo lo que he dicho, realmente, pero una vez se dice, son cosas que la verdad son cosas que son tan naturales que en otro país del mundo estaríamos pensando en cómo sacar el petróleo. Vos sabés que si lo que dice la segunda reserva gasífera del mundo, la oportunidad de la guerra, quiero que la gente lo entienda, la oportunidad que hubiera significado para la Argentina, si el gas ese de Vaca Muerta lo pudiéramos licuar, transportar a los barcos de los puertos de Bahía Blanca y de la zona de Comodoro, y vender, igual que los fertilizantes. Pero es que han vuelto los barcos que traen gas, no los que llegan. Y uno de los temas, porque en realidad hay un aspecto que es llamativo en nuestra dirigencia. Estos planteos que hace López Murphy, que son conocidos en definitiva porque son prácticamente todos los economistas podrían llegar a coincidir, contrastan claramente con lo que la dirigencia política termina haciendo. Y lo llamativo es que la dirigencia política no mira los resultados de lo que hace. Es decir, el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la exclusión social, el crecimiento de la marginalidad, el empobrecimiento del país, parece que no existiera. Es una cosa llamativa como se persiste en el error sin que se haga una real autocrítica y se empiece a pensar en otro tipo de soluciones. Es un caso, diría, de estudio en la Argentina. Podremos hablar del milagro argentino, pero en el sentido inverso, porque en los últimos, no sé, por la fe, 60, 70 años, la Argentina es el país que menos creció en América Latina, que fue la región que menos creció en el mundo. Y desde el año 75 aproximadamente entró una debacle de la que lamentablemente no hemos podido salir, y otros países, los que miramos por arriba en la región, ahora nos han pasado y están en una situación macroeconómica, lo decía López Murphy, mucho más ventajosa, que Uruguay exporte lo mismo o más que nosotros en materia de carnes, por ejemplo. Es increíble porque el tamaño de Uruguay, la población de Uruguay es muchísimo menor. Claro, pero hay algo que en realidad, es decir, la lógica, es decir, Uruguay, Paraguay, Chile, esos países lo que han hecho es aplicar el sentido común dentro de las leyes de la economía y en el marco de su propia cultura. Nosotros estamos en la permanente búsqueda de algo sorprendente. Nosotros es como que buscamos un resultado que sorprenda al mundo en lugar de buscar el resultado que haga
que haga que la gente viva mejor. Y logramos la sorpresa. Algo más patético que lo que Guzmán pretendía, ahora no sé si lo sigue diciendo, recuerda hace un año y medio, pretendía que la Argentina fuera como un ensayo que transformara el capitalismo internacional. Sí, por eso. Pero ¿en qué mente desvariada se le puede ocurrir eso? Yo digo, es cierto que la culpa es de la dirigencia, pero a veces también me pongo a pensar, la gente tiene que tomar conciencia de esto, porque la gente, o sea, si ve que le están dando plata, a cualquiera de nosotros, si nos regalan plata, por lo menos vamos a preguntar de qué se trata, a ver si nos están dando plata para... Jorge, es el síndrome de Patoruzú. Nosotros no pensamos en que el éxito es consecuencia del esfuerzo, sino que el éxito es consecuencia de que venga un Patoruzú que haga una cosa extraordinaria que nos salve. Es decir, es un síndrome muy preocupante, porque en realidad lo que hacen los otros países es privilegiar el esfuerzo, el sacrificio, y que el éxito sea consecuencia de eso. En el único lugar donde la palabra éxito aparece antes que el trabajo es en el diccionario. Vamos a una pausa y cuando volvamos seguimos con esta charla tan amena que estamos teniendo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. A las 18 horas en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo parcialmente nublado, tenemos una temperatura de 28 grados y una humedad que alcanza el 53%. El salario mínimo va a aumentar un 45% en 4 cuotas durante este año. Va a terminar en 47.850 pesos. Así lo decidió el Consejo integrado por sindicalistas y cámaras empresarias. El acuerdo paritario se concretará en 4 tramos. Va a ser sometido a revisión desde el mes de agosto, obviamente, por la inflación que está en constante incremento y que ya ha mostrado el incremento del costo de vida en los últimos 2 meses, en los primeros 2 meses del año, en enero y en febrero. Por ese motivo, entonces, va a haber una revisión a mitad de año en el mes de agosto. Joe Biden calificó a Vladimir Putin de criminal de guerra y crece la escalada verbal entre los dos presidentes. Ahora Joe Biden, el presidente norteamericano, dice que Putin es un criminal de guerra. El régimen ruso lo calificó además de inaceptables e imperdonables, las palabras del presidente norteamericano, que más temprano había anunciado el envío de armas antiaéreas de mayor alcance y drones en Ucrania para combatir a las fuerzas rusas. Mañana sesiona el Senado, hay temor por nuevos incidentes, por eso el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires va a desplegar un operativo especial para evitar disturbios como los que sucedieron hace una semana en la Cámara de Diputados. El gobierno porteño va a comenzar esta noche a vallar la zona del Congreso. Marcelo D'Alessandro, el ministro, además explicó en conferencia de prensa. Ustedes saben que una valla no se pone 20 minutos antes del lugar, con lo cual no es que vamos a generar una fortaleza de cerrar. Siempre se utilizan las vallas del monumento para evitar también poner tanta valla. Pero insisto con esto, por más que hubiera habido vallas el otro día, tiraban con gomeras. Tenés que tener una valla 80, 100 metros para que esto no llegue. Acá lo que tenemos que ir contra los violentos. Lo hicimos, como bien marcaba Jorge, el 18 de diciembre del 2017. Nos identificamos, nos pusimos a disposición de la justicia, aún teniendo la adversidad y el amparo que metieron diputados kirchneristas para que la policía no pudiera actuar en un acto criminal, más de 10 toneladas de piedra. Parte de lo que decía Marcelo D'Alessandro. Buenos Aires, un informe de Antonio Alderamo. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Y seguimos en Entre Ustedes y Nosotros hasta la hora 19, Ecomedios AM 1220. Y un tema que tiramos, porque en los programas nosotros le queremos dar un tinte de espontaneidad. Entonces, un tema que tiramos después de hablar con Ricardo López Murphy fue el tema de los hechos gravísimos de violencia que se suscitaron la semana pasada y que a la vicepresidente en ejercicio de la presidencia, no se le ocurrió mejor idea que repudiarlos, pero solamente en lo que a ella compete, como si hubiera sido exclusivamente a su despacho. La agresión fue al Congreso Nacional, la agresión fue a uno de los poderes del Estado. Pero parecería que ella, que después hizo un buen montaje cinematográfico hollywoodense, donde aparecen los vidrios rotos, sospechosamente ella filmó todo, o alguien filmó todo, ha tenido suerte que no le llegó ninguna astilla de ningún vidrio. Y aparece también, bueno, es un montaje cinematográfico, no vale la pena que todos los que lo vieron se habrán dado cuenta, eso de espontáneo no tiene absolutamente nada. Pero nos preocupó muchísimo que tengamos que haya ocurrido esto y sobre todo que no se hayan tomado las medidas de prevención. Perdón, Jorge, perdón. Y ella se aparece ahí como siempre el papel que le gusta jugar, que es la víctima. Todo lo que pasó ahí era para dañarla a ella y aparentemente si uno escucha ese video sería lo del Fondo Monetario Internacional, los que le arrojaban piedras junto con los personajes de Juntos por el Cambio. Es una cosa insólita. Pero además, y entonces salió después algunos dirigentes kirchneristas al tiempo a decir cómo todavía no hay un repudio del gobierno nacional, ahí mostrando la fractura que ellos tienen. Y sin embargo no se dice nada de otra persona que no sufrió un daño en el despacho, que sufrió un daño en su cuerpo, que sufrió quemadura, que podría haber sido matada por una bomba molotov, que fue un policía. No se dice, no hay repudio de eso, no se dice nada. Acá hay un tema que es complejo que se esté naturalizando. En realidad, pretender que no funcione el Congreso, porque en definitiva, recordemos el tema de las 14 toneladas de piedra en 2017, en ese momento se pretendía que el Congreso no funcionara, se pretendía evitar que el Congreso dictara una ley que finalmente salió y que posteriormente este gobierno modificó para peor para los jubilados, ¿no? Pero en aquel momento se generó una acción política pretendiendo que el Congreso no funcionara y hasta se justificó al famoso gordo mortero. Ahora, el punto es que tanto en aquel momento como en nosotros no podemos naturalizar que haya gente que vaya a manifestarse a tirar piedras contra el Congreso. Una cosa es una manifestación pacífica, donde la gente da vueltas por una plaza con carteles o cantos oponiéndose a una ley, y eso está dentro de la libertad de expresión, y otra cosa es admitir la violencia. Es decir, ningún acto de violencia puede ser aceptado contra el ejercicio de los poderes constitucionales de cualquiera de los tres poderes, ni contra el Poder Judicial, ni contra el Poder Ejecutivo, ni contra el Poder Legislativo. Hacer eso es el delito de sedición. Entonces, eso es muy grave en sí mismo. Más allá que nosotros estamos mirando, sí, es verdad,
lo que decís, Osvaldo, que tirarle una molotov a la policía, que pudo haber matado a un policía, lo pudo haber quemado. Eso es terrible, pero eso se está haciendo en el marco de un delito de sedición. ¿Qué era lo que estaba pretendiendo esa gente que va a ese acto con bombas molotov, con piedras, que tira piedras? Olvidémonos digamos, de la significación que le dio el kirchnerismo a que las piedras fueran contra el despacho de Cristina. En realidad no eran contra el despacho de Cristina, eran contra el despacho de quien ejercía la vicepresidencia de la Nación, la titularidad del Senado, pero además contra el edificio del Congreso, que debería ser sagrado, es el ámbito donde se ejerce en mayor amplitud la democracia dentro de las instituciones republicanas. Entonces, y recordá, perdón, Luis, recordá además de eso lo que pasó adentro, cuando también hubo un hecho que no podemos naturalizar, que se fue a prepotear al presidente de la Cámara. Eso en 2017, por parte de de Moró los diputados, de y Moró, de otros diputados sí, que fueron físicamente a prepotearlo. Eso es inadmisible desde cualquier punto de vista. Pensemos si una escena así podría pasar en el Congreso de los Estados Unidos, en el Parlamento británico, donde el presidente, el speaker, es una figura sagrada. O en el Parlamento de España. O en España, que pone en caja al propio presidente de gobierno que está ahí sentado en los regímenes parlamentarios. Sí. Eso es Lo que pasa es que acá también la violencia, en el caso de las 14 toneladas de piedra, fue alentada desde el propio kirchnerismo. Yo he visto no hay dudas. Leopoldo Moró, a Cecilia Moró, que era el secretario de Derechos Humanos, que estaban alentando en la plaza. Estaban alentando en la plaza, incluso dirigentes de la izquierda, que estaban soliviantando, y eso es intolerable. Pero además, en ese momento, el entonces senador, o creo que sigue siendo senador, Mariano Recalde, fue muy claro cuando dijo, no, ya no más senador, fue muy claro cuando Recalde dijo, presentó un recurso de amparo para que la policía no llevara nada más, que llevara solamente los escudos para protegerse y no llevara ningún elemento que pudiera ser disuasivo. Hoy por lo menos hemos visto en lo del PAMI que hubo elementos disuasivos fuertes como el gas lacrimógeno y de carros hidrantes, pero si el propio un senador dice eso, imagínate que cómo están alentando a la gente, ¿no? Pero es que entendamos que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, y que la Constitución debe ser respetada. Entonces, cualquier acto de violencia o agresión debe ser reprimido, y las personas deben ser llevadas inmediatamente ante la justicia. Y por eso a mí prefiero en este momento no hacer referencia a cuál es el partido político que alienta o deja de alentar esto, sino al hecho de que nunca es aceptable. Entonces, no es aceptable que le tiraran piedras al despacho de la vicepresidencia de la Nación, como tampoco fue aceptable, y mucho menos aceptable por su magnitud, los hechos de 2017. Pero en ninguno de los dos casos tenemos que entender que la democracia significa manejarnos dentro de los carriles institucionales, y que en definitiva quienes están tomando la decisión de sancionar o no una ley son los representantes del pueblo, que para eso han sido votados. Entonces ningún grupo minoritario puede arrogarse los derechos del pueblo, arrogarse la representación de la patria y decir que ellos lo impiden. Y esto es muy importante señalarlo, porque hubo hace poco un fallo en la Cámara Federal donde en minoría el juez Boyko de alguna manera justificó a los que tiraban piedras. Esto no se puede justificar nunca, porque lo que hay que entender es que, en definitiva, la legítima defensa es una reacción ante una agresión. Entonces, quien va llevando piedras, quien va llevando bombas molotov, en realidad está yendo a agredir, y quien le tira piedras a la policía está agrediendo, y quien tira 14 toneladas de piedra está agrediendo muchísimo más. Entonces, en definitiva, me parece que no se puede justificar en aras de la política, justificar cualquier cosa. La política en general, así como un ente abstracto, no está por encima de la Constitución. No hay nada por encima de la Constitución y de la ley. Ahora, acá también, Luis y Jorge, esto viene un poco ya de lejos,
con algunos colegas nuestros, profesores de la Facultad de Derecho, juristas, tratadistas, etc., que justifican teóricamente esto bajo el manto de esa expresión tan infeliz para mí, que no se puede criminalizar la protesta. O sea, la protesta en sí... Zaffarón y Dixit, pero no es el único. No es el único. Y otros, inclusive, que te diría hasta más serios que incurren en esto. La protesta, por supuesto, es libre en cuanto a manifestación de una opinión, pero cuando, como vos decís, se pasa de la expresión de la opinión a un hecho, y a un hecho que cercena derechos de los demás, ya sea por la agresión física, por tirar pie, o por cortar una calle, o por cortar el metrobús, o por cortar... Eso ya pasa a ser un hecho, y vos sabés mucho más que nosotros de eso, pasa a ser una conducta criminal. Totalmente. Acá me parece que entender qué significa... Esto me parece que es el principio. ¿Qué significa que los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro? ¿Cómo es esto? Bueno, aquel que está ejerciendo naturalmente el derecho específico, ¿no es cierto?, tiene derecho de ejercerlo, y aquel que viene a interferir en ese derecho es el que debe ceder. Lo explico de otra manera. Las calles están hechas para circular. Si yo quiero cortar la calle, estoy interfiriendo en el derecho del otro de circular. Es decir, mi derecho de protestar termina donde empieza el del otro del circular. ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo ejercer la protesta afectando el derecho ajeno. Es decir, yo puedo protestar en una plaza, puedo protestar en una calle, puedo pegar carteles, puedo protestar en un programa de radio, pero yo no puedo impedirle al otro circular porque yo quiero ejercer una protesta. Esto es como principio. Por supuesto que si hay una manifestación de miles de personas que van circulando por la calle, bueno, ahí quizás ceda el derecho de circular, pero 4 personas no pueden cortar una calle, hay una cuestión de proporciones. Entonces, sí, a veces se dan hechos extraordinarios que impulsan una manifestación espontánea y masiva. Y entonces en ese caso cede, pero cede por la naturaleza de las circunstancias, no porque mi derecho de protestar esté por encima del otro de circular. Y en esto quiero ser muy crudo, como lo fui alguna vez cuando se me vino a plantear en la Fiscalía General por un criterio general de actuación. En ese tema, yo me acuerdo que le dije a los que me vinieron a plantear, le digo, ¿alguna vez usted tuvo diarrea? Imagínese que va circulando, se siente mal y le cortan la calle por una protesta X. En definitiva, usted tiene derecho a llegar a donde tenía que ir, a hacer lo que tenga que hacer, y no transferir mi problema a que está circulando por la calle. Bueno, esto por un lado, y en el tema de las protestas a piedrazos, es absolutamente evidente que tirar piedras para generar un cambio en la opinión de los legisladores es un delito de sedición, tirarle a los policías es un delito contra las personas, es un delito de intimidación pública, es decir, es un delito que debe ser investigado. Corrijo que Mariano Recalde era legislador en ese momento en la Ciudad de Buenos Aires, asumió como senador en el año 19, pero la salvajada que hizo de presentar ese recurso para que la policía solo tuviera elementos defensivos, elementos de protección y no pudiera tener elementos de disuasión, pues parece que la palabra represión, viste, suena tan fuerte que después poco más te censuran, pero elementos de disuasión y de represión, me hago cargo de lo que digo, pero la represión no es matar. ¿Código penal? No usa el Código Penal. Es que la ley de la democracia es una ley represiva. Cuando vos no pagás un documento y te ejecutan, un pagaré o una letra de cambio, lo que fuera, te ejecutan, está ejerciendo una potestad represiva del Estado, que es sofrenar, volver a un orden jurídico quebrado, Perdón, es que la Constitución presupone el derecho penal. Claro. Es decir, la misma Constitución penal es represor. Pero además, acá esa palabra se confunde totalmente y vos decís, represor, mirá lo que dice. Ahora, me preocupa mucho más, Jorge, no me preocupa el hecho que Recalde haya presentado una acción de amparo, me preocupa que algún juez la haya atendido. Claro, exactamente. Por suerte hablamos ayer con Marcelo de Alessandro y Marcelo de Alessandro no va a hacer caso a lo que le diga la vicepresidente de la Nación en cuanto a no vallar. Él va a vallar porque la responsabilidad de la seguridad es competencia indelegable de parte de la ciudad, eso lo tenemos claro.
Ahora vamos a tocar otro tema con nuestro segundo invitado, también otro diputado nacional. Siempre los invitados nuestros son diputados nacionales, ¿por qué será, no? Que es el diputado, nosotros le decíamos siempre en la Cámara, agrodiputado, un diputado, la verdad, a mi juicio, que lo he tratado durante 4 años que fuimos compañeros de bancada, excelente desde todo punto de vista, y además un tipo estudioso de los problemas, no solamente del campo, el productor agropecuario, sino solamente de todo lo que hace al funcionamiento del Estado de Derecho, las instituciones republicanas. Y hoy nos encontramos con que, como hablamos recién con Ricardo López Murphy, el gobierno que va a declarar la guerra, palabra malhadada empleada en este momento de contexto bélico internacional tan serio, uno de los pilares que va a tener necesariamente va a seguir siendo el castigo al campo, el castigo permanente, justamente a quien, después de lo que hablamos con Ricardo, con las comarcas feraces que tenemos en Argentina, es el único impulsor que hoy tenemos de nuestra economía. Habida cuenta que para generar inversiones en el campo de la energía hay que tener capital que esté dispuesto a hacerlo, y un país que tiene erosionada su confianza no es el lugar más deseable, pero el campo todavía sigue siendo el motor de nuestra economía y lo seguimos castigando como si fuera una vaca lechera que al final en algún momento se le va a acabar la leche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Pablo? Y la primera pregunta que te hacemos es, obviamente conocemos la respuesta, pero sería contundente que vos nos digas cómo impacta esto, las retenciones, no solamente en el campo, sino en la economía en general. Bueno, buenas tardes. Hola Jorge, hola a la mesa. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, gracias por las palabras, son un poco grandes, pero bueno, también estos 4 años que estuvimos juntos la pasamos bien, hemos trabajado y hemos combatido al adversario en la medida que hemos podido. Y con respecto a tu pregunta de lo que son los derechos de exportación, este es un gobierno que hace uso y abuso de eso. Uno puede entender que pueda en determinadas circunstancias existir los derechos de exportación, porque cuando uno habla de retenciones, en realidad es una retención que después queda compensado contra algo, hay una devolución. El derecho de exportación es directamente, lisa y llanamente, un impuesto, ya está definido como tal. Y el sector agropecuario es un sector que lamentablemente no se puede llevar el campo a otro lado. La gente que ha quedado en el sector son sobrevivientes, yo siempre digo que son resilientes, son gente que ha sabido adaptarse a los momentos y a las exacciones que le han hecho desde los gobiernos, diferentes gobiernos. Y desde que volvieron las retenciones, que estuvieron en la época de Alfonsín muy fuertes, con bajos precios internacionales, después durante la época de Menem no hubo, pero yo soy un convencido y siempre digo lo mismo, que no hubo no es porque Menem fuera un liberal, sino porque los precios de los commodities no daban para nada para poder hacerlo. Después volvió Duhalde y después con el pedido patriótico, como decía en su momento, un gesto patriótico que le pidió al sector, que volvió a poner los derechos de exportación. Y bueno, después vino la época de Kirchner y Cristina, donde hicieron uso y abuso de los mismos hasta que llegaron al punto de la 125, que tanto le costó al gobierno y a la Argentina, que fue un desastre. Y después vino el gobierno de Macri, que eliminó todo, menos en soja, que fue una gran cosa. Dejó en algunas economías regionales, que yo considero que siempre fue un error. Y después volvimos con estos gobiernos que no solamente hacen un desastre con los derechos de exportación, sino con el tipo de cambio diferencial, ¿no? Porque con el tipo de cambio diferencial tenemos una retención de hecho del 50% más los derechos de exportación. Y los gobiernos de este tipo nunca van a entender de que el campo es un aliado, es un socio, porque es el responsable de traer una gran cantidad de divisas, que son las que necesitamos para después hacer importaciones. Y este gobierno no lo entiende, como acaba de decirlo hace 2 días el presidente, que dijo que
trae muchos problemas la suba de los precios internacionales, cuando a mí me alarma cuando dicen eso, porque en realidad es una gran oportunidad que tenemos, porque son nuestros productos de venta, es como que alguien que vende algo le suba el precio y rezongue porque le suba el precio, o sea, es absolutamente inentendible. Ahora ellos dicen, perdón, el argumento de ellos es que así protegen la mesa de los argentinos, es decir, mantienen los precios bajos. Bueno, pero eso es, en realidad es una mentira importante, porque ya con el tipo de cambio, a ver, si supongamos que el tipo de cambio fuera los 200 pesos y no hubiera retenciones, hoy el trigo tendría que estar valiendo 80.000 pesos y vale 33.000 pesos. O sea que ya está desacoplado. Además de eso, inventan, le ponen retenciones, ponen fideicomisos, quieren inventar cosas que realmente no funcionan, porque además uno puede decir, bueno, nunca hicieron esto y lo están haciendo por primera vez, uno lo puede entender. Pero la verdad que se ha hecho varias veces, muchas veces, y siempre fracasó. Entonces es para la tribuna todo lo que hacen. Y no tiene que ver con la oferta, porque la verdad que este año ha sido récord de récord, hemos tenido casi 22 millones de toneladas. Para pan se usan 2 nomás. Para todo el pan, lo que es pan de la Argentina, se usan 2 millones de toneladas. Cuando hablas de casi 22. 22 millones de toneladas, hablas del trigo nomás, ¿no? Sí, solamente de trigo, por eso estamos hablando de trigo. Casi 22 millones de toneladas, entre algo de carry del año pasado que hubo, más la cosecha nueva, había una oferta de 22 millones de toneladas. Con todas las medidas. Se usan 2 para pan. Y para un ignorante como yo. ¿Y el resto? No, el resto se exporta, pero lo que pasa que el tema es así. Ellos lo que hacen, hay 22 millones, por ejemplo. Entonces ellos dicen, bueno, yo necesito 6 millones para lo que es consumo interno, 1 millón para exportar como harina, que entonces son 7 millones, menos 22 quedan 15. Bueno, yo te dejo exportar 13 por las dudas. Y después vamos viendo, yo te voy soltando de a poquito. Ahora, al dejar esos 7 millones más los 2 por las dudas, eso hace una sobreoferta artificial en el mercado interno que bajan los precios. Entonces le dejan servido el negocio a los exportadores, que van comprando de a poquito, por debajo del precio, y de repente liberan 1 millón de toneladas y ellos van y venden más caro. Entonces la verdad que es una prebenda, pues es un arreglo que tienen muchas veces entre los exportadores con el gobierno, porque los exportadores le adelantan liquidación de divisas para que el gobierno tenga más dólares. Pero la verdad que no funciona así, porque siempre vamos a estar en este problema, porque el problema es el poder adquisitivo de la gente, no cuánto vale. En Estados Unidos no hay retenciones, hay precios libres y hay una cosa que se llama la food stamp, que es como una estampilla de comida, donde el que no tiene el acceso porque es caro, se le da esa estampilla y con eso puede ir a comer, pero no se afecta la producción. Se subsidia la demanda. Llegar a producir rápidamente un 50% más, si nos tomaran realmente como socios, y no como enemigos, como nos tienen como enemigos y nos usan políticamente, ¿no? Dijiste 6 millones de pesos que se quedaban, 6 millones que iba destinado a... 6 millones de toneladas. De tonelada, perdón. Eso es el consumo interno. Nosotros molemos más o menos para consumo interno 500.000 toneladas por mes para que la gente coma pan. Ahí están los 2 millones del pan. Ahí están los 2 millones. Ahí están los 2 millones del pan. Ahí están, dentro de los 6 están los 2 millones del pan. El resto es para facturas, fideos y todo ese tipo de cosas. Perfecto. Claro, la mesa de los argentinos no la protegen mucho porque a mí que me encantan los números, en diciembre del 19 el pan valía 100 pesos, en marzo del 2022 vale 300, mucho la mesa de los argentinos no la protegen, y si te digo que el consumo de carne vacuna es de 47 kilos por año por persona y que esto es 31% menos que en el 2007, se ve que estas medidas no han sido eficaces. No, por supuesto que no, pero yo quiero hacer una cuentita que es muy fácil. Estos gobiernos se la agarran con el sector agropecuario, pero en realidad el costo del trigo dentro del pan es del 11%. Por lo tanto, si el trigo sube el 50%, como dicen que subió, deberíamos tener un impacto del 5% en el precio del trigo. El problema es el problema es la panadería, el panadero. Y además, el gobierno si quiere tanto que baje el precio del pan,
el 28% del precio final del pan son impuestos. Claro. Son impuestos. Entonces que saquen los impuestos y baja un 30% automáticamente el pan. Con respecto a la carne, Jorge, ahí hay algo que también es importante conocer, que es, nosotros hoy tenemos un 30% menos de consumo que el 2007 de carne vacuna, pero tenemos 115 kilos de consumo de carnes varias, entre porcina, aviar y vacuna. Entonces, en realidad, el consumo de la gente está asegurado, es altísimo ese consumo a nivel de Estados Unidos. Lo que pasa es que la carne vacuna, que es otro tipo de carne, sí ha caído, pero ha caído porque nosotros hace 50 años que producimos la misma cantidad de carne por estas políticas populistas. Por eso. De pretender que la gente coma carne vacuna. Entonces, el productor agropecuario, el productor ganadero, que el negocio ganadero es a 5, 7, 8, 10 años, nunca hace las inversiones que tiene que hacer porque le cambian las reglas de juego cada 2 o 3 años. Claro, ese es el tema. O sea que en definitiva no está protegiendo la mesa de los argentinos, y aparte, vos decís bien, son 115 kilos de carne, digo bien, de distintas... no incentiva, por ejemplo, el consumo de otros bienes como puede ser el pescado, como puede ser el cerdo, como pueden ser otros productos cárneos. Por eso te digo, esto es, y en un momento, recién hablábamos con López Murphy, la verdad que a veces es todo tan negro el panorama, en un momento como este que hacen falta dólares, ¿es necesario ahorcar al que exporta? Es ridículo. Absolutamente ridículo. Es absolutamente ridículo, por eso yo sigo insistiendo. Nosotros debemos ser inteligentes. Entonces, cuando ellos dicen quiero asegurar la mesa de los argentinos, ¿querés asegurar la mesa de los argentinos? Bueno, dejá que entren dólares. Porque si a Argentina le va bien, vamos a tener más trabajo, vamos a tener mejores sueldos y la gente va a poder comprar lo que tiene que comprar. Tenemos la carne más barata del mundo. En cuanto a precio-calidad, es la carne más barata del mundo. El problema es que tenemos salarios que no podemos comprar nada. El problema no es el precio de la carne, el problema es la baja capacidad adquisitiva de la población, porque tenemos un gobierno, y vos, Jorge, lo has vivido, que lo único que ha hecho estos últimos 26 meses es subir impuestos, apropiarse de la renta de toda la actividad privada, y el ajuste lo ha hecho de la actividad privada, no lo ha hecho el Estado ni nada de unidad por el estilo. Y así no se puede vivir, y tampoco se va a poder vivir. Por eso yo creo que esta famosa guerra contra la inflación, o salen con una locura donde van a tener problemas, o va a ser más de lo mismo, mentiras, para tener un año medio tranquilo. Pero yo no estoy viendo que están con cero plan. Sí, pareciera que son más medidas de control, de restricciones, de precios máximos. No parece que vaya a salir mucho de ese libreto, ¿no? Y no parece estar dentro del marco conceptual, por llamarlo un poco pomposamente, de este gobierno, otro tipo de medidas, porque ya manejarse dentro de eso quizá es insuficiente para el ala más dura, que querrían unas políticas ya de otro tipo, ¿no? De un carácter netamente chavista. Bueno, y en ese sentido es el proyecto del diputado Carro, del kirchnerismo duro cordobés, que ahora propone el impuesto a las grandes fortunas, pero por 10 años. O sea, absolutamente ridículo. O sea, siguen insistiendo y vienen con lo mismo, vienen con más ajuste al sector privado, a la gente que teóricamente no aprendieron. Primero, recaudar el 60% de lo que pensaban con el impuesto a los grandes patrimonios. Y lograron que cualquier cantidad de gente se fuera a la Argentina. O sea que todo es malo. Y no contento con eso, ahora quieren hacerlo y por 10 años. Quieren que no quede nadie acá. Son necios, se equivocan y persisten en el error. Pablo, querido, muchísimas gracias por esta entrevista, estos minutos que nos concediste. Y como siempre, es un orgullo tener diputados como vos en la bancada de Juntos por el Cambio. Gracias, Jorge, espero tenerte pronto por acá. Bueno, así que un abrazo enorme. Ahí tenés el mapa de la provincia de Buenos Aires atrás, que me explicaste un día cómo debería ser la división para que hubiera una representación mucho más equitativa, sobre todo de los sectores del interior de la provincia, que son los realmente que generan este motor que es de crecimiento económico, que es la producción agropecuaria. Jorge, mil gracias, te mando un abrazo, muchas gracias. Señor.
Así que gracias por esta invitación. Gracias a vos, Paulito. Hasta luego, querido. Y vamos a la pausa ahora porque tenemos el informativo. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Y seguimos con nuestro programa mientras estamos viendo que el Villarreal lo está dejando afuera de la Champions a la Juve, y en el otro partido, esta serie de partidos de la Champions que tienen sorpresas para todo el mundo, acaba de entrar Dybala, ha quedado eliminado ya el Paris Saint-Germain, quedó eliminado también el Manchester City, o sea, quedaron afuera Mbappé, Neymar, Ronaldo y por supuesto nuestro querido Messi. Y ahora está clasificándose el Villarreal, y el del otro partido creo que están empatando, así que habrá alargue y penales. Esto es para dar un dato. Bueno, no, se está clasificando el Chelsea porque está ganando por 2-1 al Lille de Francia. O sea que no quedan equipos franceses en la Copa, en la Champions League. Y vamos ahora a nuestro columnista que está online, el doctor Ezequiel Domínguez, que nos va a hablar de lavado de dinero, que nos va a hablar de las sanciones, el famoso SWIFT, las sanciones económicas que se le impondrían a Rusia con motivo de esto, ya que es un conflicto que está teniendo escala planetaria. Ahí lo tenemos ya en línea y lo estoy viendo. Hola Ezequiel. No nos hagas preguntas como no nos hagas preguntas como el otro día que nos preguntaste los nombres de 10 personas que pensamos con Osvaldo que eran los integrantes de la selección de Arabia Saudita. Claro, pensamos que eres... Hoy te traigo un dato, porque se habló mucho de las sanciones, pero salió hace poquito en Castellum.ai, que es una base de datos mundial de seguimiento de sanciones, que Rusia se convirtió, escuchá bien, en el país más sancionado del mundo, recientemente, digamos. Actualmente está sumando 6.800 sanciones y sube. Y bueno, tiene que ver con, en primer lugar, ¿te acordás que en 2014 se le habían aplicado varias sanciones a Rusia cuando se anexionó Crimea? En ese momento se le impusieron alrededor de 2.700 sanciones. Y ahora, a partir del 22 de febrero, cuando reconoció a los estados independientes del sur de Ucrania,
se le han impuesto alrededor de 4.000 sanciones más. Así que está alcanzando la suma de 6.800 sanciones, ha superado a Irán, que tiene 3.600 sanciones, ha superado a Siria con 2.600, a Corea del Norte, a Venezuela, a Myanmar y a Cuba. Es decir que estamos frente a un hecho nunca visto, nunca se han impuesto tantas sanciones, las sanciones vos sabés que están debatidas sobre si tienen realmente un efecto o no. Con el tiempo vamos a saber si efectivamente tienen el efecto deseado o no, pero lo que sí ya podemos decir es que nunca antes se pusieron tantas sanciones a un país. Sí. ¿Quién está poniendo las sanciones? Se habla de Occidente, pero principalmente son Inglaterra, la Unión Europea, Francia, Suiza, Canadá, Australia y Estados Unidos. En ese orden. Son los que están sancionando a Rusia. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de sanciones? ¿No? Porque las sanciones son de todo tipo. Tenemos las más importantes, por ejemplo, que tiene que ver con la congelación de activos del Banco Central ruso. ¿Sí? Son bienes que tiene Rusia en otros países y se le han congelado. Esto es una medida también inédita, tan inédita como la exclusión de un país de varios bancos del SWIFT. ¿Te acordás que hablamos ya alguna vez del SWIFT? Es el sistema internacional donde se procesan los pagos de todo el sistema internacional. Bueno, Estados Unidos ha prohibido las importaciones de petróleo y gas ruso. La Unión Europea aprobó un paquete completo de sanciones contra la exportación de artículos de lujo a Rusia y está tratando de alguna manera evitar que Rusia siga creciendo en materia de siderurgia y aeronáutica, por lo menos en todo lo que tiene que ver con la guerra, ¿sí? Hay sanciones de todo tipo. La que más nos ha llegado a todos es la sanción de Roman Abramovich, que era el dueño del club de fútbol Chelsea, y se ha excluido del directorio a esta persona por tener vínculos con Putin. Así que, así como a Roman Abramovich, miles de rusos en todo el mundo están siendo excluidos de sus bienes, separados, se le están confiscando los bienes. A veces son bienes líquidos, pero a veces también puede ser un avión, puede ser un auto, un barco. Digamos que hay muchas formas de sancionar a Rusia, y sobre todo lo que se está tratando de hacer es no sancionar tanto al país, sino dirigir las sanciones contra la Duma, que es el parlamento ruso, por supuesto Putin y su entorno, y todo lo que se llama los oligarcas rusos, no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Incluso Suiza, que hablamos el miércoles pasado y habíamos dicho que era un país siempre neutral, también en materia de sanciones, ha puesto una enorme cantidad de sanciones, digamos que está cambiando su política de neutralidad y está no solo cambiando su política, sino liderando los países que sancionan a Rusia y a rusos. Vos sabés que en el caso de Abramovich, parece que el Chelsea está evaluado en 7.000 millones de euros y solamente le van a permitir retirar 2.000 millones porque es la plata que él puso. El resto, que ha sido todo beneficio del Chelsea, va a quedar para la subasta que van a hacer de las acciones del equipo, del club. Por eso la sanción es seria. Ahora, yo a veces cuando veo esto, por más que sean sanciones que se le imponen a particulares, por ser súbditos rusos, lo que me llama la atención es que no están teniendo el efecto deseado, y si el efecto se demora mucho más, evidentemente vamos a llegar a un punto en que el costo en vidas humanas va a ser superlativo, ¿no? Bueno, uno de los puntos que quería abarcar hoy, Jorge, es un trabajo de Gary Hufbauer. Analizó desde el 2014 desde 1914 a 1990 si tuvieron éxito las sanciones a distintos países. Analizó 115 casos donde se le aplicaron sanciones a distintos países, y él dice que en 40 países tuvo éxito. Es decir, en el 34% de las veces que se sancionó un país, tuvo éxito. Este número está controvertido, sí, es muy polémico, porque en muchos casos nunca hay
solamente una sanción económica, Claro. sino que hay otras sanciones de tipo Claro, bélico, claro. siempre están mezclados. Pero bueno, está en el centro del debate la efectividad de las sanciones, como vos decís. A mí me hace ruido también que las sanciones son puestas, digamos, no hay una orden judicial. La única razón por la cual se sanciona a este ruso que vos decías es que es conocido de Putin. Además, dentro de la sanción dice que obtuvo su dinero, digamos, por su cercanía a Putin, lo cual puede ser cierto, pero no está de ninguna manera demostrado. No hay ninguna cámara de apelaciones frente a estas sanciones, ni ningún sistema, digamos, para que si una persona considera que no le corresponde esa sanción, no tiene dónde ir a quejarse. Es decir, son polémicas las sanciones y duran lo que dure el conflicto bélico. Hay que ver después cuando termine el conflicto si estas sanciones se retiran o si quedan, como muchas otras, por el resto del tiempo. Así que bueno, las sanciones está en debate si funcionan, está en debate su legalidad, su legitimidad y su legalidad. Pero bueno, yo creo que hoy es el mayor esfuerzo de guerra que está haciendo Occidente, además de proveer armas, financiamiento y, digamos, comida. Sí, es decir, una cosa es te entiendo, una cosa es la sanción de un país a otro, la sanción económica, por ejemplo, a Rusia, y otra cosa es que dentro de un determinado país se sancione a un ciudadano porque es de nacionalidad rusa o porque se supone que tiene alguna cercanía con la dirigencia rusa. Eso ya es más delicado, ¿no? Exactamente. Y bueno, y para llegar al tema que nos compete más estrictamente, que es el de lavado de dinero, la semana pasada se juntó el GAFI. El GAFI es el organismo internacional que define las políticas de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo en todo el mundo, en el cual Rusia tiene un lugar relevante. Y bueno, lo que definieron, todavía no lo pudieron hacer, se ve que hubo algunas resistencias, pero se está hablando de retirar a Rusia directamente de el sistema internacional de prevención de lavado de activos. ¿Esto qué significa? Vos sabés que todos los países tienen, no solo los países, sino todas las instituciones financieras dentro de los países tienen la obligación de conocer a sus clientes. Y si yo, Ezequiel Domínguez, quiero hacer una transacción a Rusia hoy, el banco argentino me va a preguntar quién soy, de dónde la saqué la plata, etcétera. Y de alguna manera el banco ruso también le va a preguntar al banco que está haciendo mi transacción cómo se maneja, cuáles son sus políticas de prevención de lavado, etcétera. El problema es que cuando un país sale del sistema GAFI, o como le pasó a la Argentina en el 2011 y 2014, está en la lista gris del GAFI, lo que hace es subir los costos de la debida diligencia y del conocimiento del cliente. Entonces, muchas entidades financieras lo que dicen es, bueno, con Rusia no vamos a trabajar, porque si tengo que analizar a cada ruso que manda plata, cada argentino o cada nacional que manda plata hacia Rusia, si tengo que ponerme a investigar cada transacción, voy a perder mucho tiempo, mucho dinero, y lo que pasa es, prefiero sacarlo dentro de mi lista de clientes. Esto puede llegar también a ser una sanción muy grave hacia los rusos. Pensá que no solamente ahora están sancionados algunos bancos rusos. Sacarlo del GAFI lo que haría es sancionar a todos los rusos, de alguna manera hacerle pagar el costo al pueblo ruso. Y bueno, esto es lo que se está debatiendo hoy día, y te dejo una perlita para el miércoles que viene. Muchos rusos están traspasando sus fortunas a criptoactivos, de tal manera de poder evadir estas sanciones. Así que bueno, la comunidad internacional del GAFI no solo está pensando si excluye a Rusia de su seno o no, y pone una especie de lista gris a Rusia, y está pensando cómo hacemos para controlar los criptoactivos que están fuera del control de las sanciones. Muchísimas gracias, Ezequiel, y te esperamos la semana venidera. Bueno, muchas gracias. Nos un vemos. Fuerte abrazo. Gracias. Y en los últimos minutos del programa vamos a hablar de esta fractura que se ha producido, fractura ahora expuesta, ¿no? Que se ha producido en el oficialismo. Perdóname, ahí ya planteo yo
una cuestión semántica, tal vez, pero que es más que me parece que es semántica. Se suele hablar de que hay ahora dos coaliciones, ¿no? Para mí, coalición hay una sola, que es Juntos por el Cambio, porque está integrada por diversos partidos. En especial el PRO y la Unión Cívica Radical, y también la coalición cívica, y ahora se incluyó el partido de López Murphy, por ejemplo, o el partido creado por Pichetto y otros. Es una coalición. Ahora, lo otro es el peronismo, de siempre, que tiene distintas expresiones y que a veces tiene distintas encarnaciones y que puede ser de izquierda, de derecha, o las dos cosas simultáneamente. Y entonces yo no, o sea, porque si eso, a ver, se dice tienen distintas tendencias, pero los grandes partidos en todo el mundo, todos tienen distintas alas, mirá el Partido Demócrata en los Estados Unidos, por ejemplo. El radicalismo en Argentina. El radicalismo también, es decir, dentro de un núcleo conceptual más o menos común, hay distintas expresiones. Me parece que, ahora, vos mirás qué importancia tiene, bueno, no lo sé, pero no me parece que sea correcto hablar de dos coaliciones. Tiene razón, tiene importancia porque hay que aclarar a la gente que el peronismo se ha disfrazado ahora de fascista con Perón, que era un gobierno de derecha, ahora se disfrazó después de liberal con Menem, ahora de izquierdoso con los Kirchner, pero es siempre el mismo peronismo, o sea, desde la simbología hasta la reivindicación que hacen de su pasado histórico, es siempre el mismo peronismo, le guste o no le guste. Y ahora pienso tal vez por qué, porque me parece que de esta forma se trata de desligar quizás la responsabilidad de Alberto Fernández, ¿no? Porque dice, bueno, la otra parte de su coalición, bueno, son los mismos, ellos llegaron juntos al gobierno. Sí, no hay ninguna duda que lo que está en discusión son sectores internos del mismo peronismo, como siempre ha ocurrido. Es decir, el peronismo ha resuelto sus problemas internos de distintas maneras, a veces democráticamente, como cuando Menem le ganó la interna a Cafiero. Casi la única vez. A veces la han resuelto a los tiros, como ocurrió en los años 70, y ahora la están resolviendo mostrando una fractura que es muy compleja, porque además paraliza al gobierno. Es decir, no hay una cohesión en el partido de gobierno de ninguna manera. Entonces, eso paraliza al gobierno y hace que no se puedan tomar decisiones coherentes en la gestión. Pero evidentemente tenés razón. Y queda expuesto en lo que hablamos al principio del programa sobre el voto en respecto del acuerdo con el fondo. Ellos tratan, Cristina Kirchner y su hijo y el núcleo que lo rodea, de ser oficialismo y oposición. Es decir, es un juego muy burdo, porque ellos tratan de no pagar los costos del acuerdo con el fondo, al que por otra parte íntimamente desean, porque saben que si no el descalabro será total y van a pagar ellos también los platos rotos. Me parece a mí, y ya que hablamos con López Murphy de este tema, y me resulta muy respetable su posición, y él la expone con fundamento, seriamente, pero yo creo que la posición de Juntos por el Cambio en diputados fue, me parece, la más seria y responsable. Porque una vez que se había trabajado, y con el concurso de López Murphy, en distinguir del proyecto lo que era simplemente la autorización para contraer una empresa o para refinanciar la deuda, del resto, que es un programa económico, bueno, me parece que lo que hace Juntos por el Cambio, y pagando costos políticos, porque algunos lo tildan de comulgar ahora con el oficialismo. Sobre todo las redes sociales, que son tan perversas, las redes sociales. Es poner por encima, me parece, el interés de los argentinos, que sería muy perjudicado si la Argentina entra nuevamente en un default. Pero es que además no hay duda de otra cosa, y es lo siguiente. En realidad, el planteo que hace el kirchnerismo en esta cuestión es un planteo absurdo, porque ellos dicen no acordar con el fondo, pero tampoco ofrecen soluciones para esta realidad que hemos mencionado de aumento de la pobreza, inflación, exclusión social. Es decir, ellos no dan una alternativa. Ellos dicen no por una cuestión de principios que no se sabe bien con qué tienen que ver, que son falsos. Porque además hay algo que es muy interesante. Ellos plantean algo así como que el fondo es una entidad que está prevista para, de alguna manera, dominar a los países. Y en realidad
El fondo... Al revés. Esto me hace acordar a lo siguiente. Una vez decía un psiquiatra forense, la cocaína es inerte, la cocaína está sobre la mesa, no hace nada, no te va a buscar. Vos vas a buscar la cocaína y la consumís, ¿no es cierto? Entonces, el que interactúa con la cocaína es el ser humano, no es la cocaína. La cocaína en sí misma está eventualmente arriba de la mesa y no hace nada por entrar a tu organismo. Me parece una muy buena analogía, porque el fondo no es que no trata de imponer nada, nosotros vamos a pedirle auxilio. Es más, hemos recurrido al fondo en circunstancias donde era el préstamo más barato al que podíamos acceder, claro. En un contexto donde nuestras propias inconductas habían generado desequilibrios profundos. De manera que, en realidad, quejarse en este momento del Fondo Monetario es absurdo. Lo que tenemos que empezar a hacer es establecer criterios para ordenar nuestra economía, para no depender tampoco de ese tipo de créditos del exterior. Ahora, ese tipo de créditos son los peores, no. Los peores créditos que hemos tenido en la Argentina ha sido lo que nos dio Venezuela, a una tasa del 12% anual, cuando el Fondo Monetario nos estaba prestando al 4%. En realidad, la verdad es que esto es... Lo que no quería recordar, Luis, lo que no quería Kirchner en aquel momento, por eso toda esa retórica, y por eso el pago por adelantado y demás, era que el fondo, una vez que te prestó, hace una cierta auditoría, debe hacerla, sí. Creo que es el artículo 4 que tiene... y como ellos alteraban las cuentas, particularmente los números del INDEC y demás, exacto, no querían tener esa auditoría. Esa es la liberación. Lo que pasa es que además esa alteración de cuentas fue una estafa. Una estafa. Porque ellos lo que hicieron fue refinanciar la deuda comprometiéndose a una actualización por inflación y después falsificaron la inflación para no pagar lo que correspondía de acuerdo a lo que se habían comprometido. Es decir, se trata siempre de no honrar los compromisos, ¿no? Pero lo cierto es esto, ¿qué es el Fondo Monetario? El Fondo Monetario es ni más ni menos que un banco que nos presta barato. Entonces, realmente esta postura es absurda. Pero lo más grave es que esta postura absurda está planteada de una manera compleja al poner en crisis la credibilidad de su propio gobierno. Claro, es muy peligroso. Me parece que lo que está generando es un cisma. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un cisma dentro del propio gobierno que no sabemos en qué va a terminar. Se da, Luis, se da en todos los campos y no solo en el económico. Me contaba un amigo que trabaja en Cancillería que así como a nosotros nos parecen muy tibias, muy ambiguas los comunicados del gobierno respecto de lo que pasa en Ucrania, dice, eso, sin embargo, es algo mejor de lo que le había redactado el vicecanciller, que de la línea directamente prorrusa y chavista. Es decir, eso se da en todo el gobierno y, como vos decís, lleva o a la parálisis o lleva a la total falta de rumbo. Bueno, es que esto es lo que está pasando. Este es un gobierno... Cuando se dice que es el peor gobierno de la historia, lo que pasa es que es un gobierno absolutamente ineficiente por esa parálisis. No, en ningún área del gobierno encontramos que haya una planificación de la gestión, que se enfoque la gestión de alguna manera mínimamente razonable. Entonces, la verdad es que este cisma interno, que se llaman... Es decir, de alguna manera... estos dos sectores convivieron, pero ahora se ha demostrado que no quieren convivir más o que uno de los sectores no está dispuesto a seguir conviviendo pese a que el otro hace el esfuerzo por convivir. Lo cierto es que el esfuerzo por convivir también es nefasto para el resto de la Argentina porque lo único que hace es mantener y aumentar la parálisis. Entonces es un tema realmente muy complicado que no sabemos en qué va a terminar. Pero el oficialismo, digamos, el Ejecutivo, dado ese cisma, y dado que encuentra en una oposición responsable, por ejemplo, en el tema de la deuda, bueno, ¿a qué se dedica? A hostigarla, a insultarla, para quedar bien con aquellos que son ahora sus verdaderos enemigos. Entonces no hay salida alguna a esta situación. Claro. Yo cuando fue la votación en el Congreso, Cristina se quedó, Alberto se quedó con la ley
y Cristina se quedó con esa suerte de rebeldía universitaria que tienen, una increíble irresponsabilidad que tuvo todo el sector de la Cámpora, el Instituto Patria, etcétera, y esto realmente ha paralizado totalmente al país, y uno ve que no hay, es el programa famoso que dijimos al comienzo, allá por los albores del gobierno del albertismo, una pátina de lo que es el kirchnerismo, una pátina muy, muy tenue, por cierto, que era el famoso programa Vamos a ver, y vamos a ver cómo sale esto, vamos viendo. Melcoñán creo que lo dijo hace pocas horas. Y entonces con ese programa Vamos viendo, es un barco a la deriva, es peor que a la deriva, porque va derecho al iceberg. Que probablemente, si fuera solamente un barco a la deriva, podría tener mejor rumbo, aunque parezca mentira. Claro. Porque en realidad, cuando quieren ponerle un rumbo, toman un rumbo absurdo. Entonces, el problema es mucho más complejo. Que esté a la deriva es lo mejor que nos puede pasar. Sí. Claro. Lo que pasa es que Séneca decía que para el mal navegante todos los vientos y todos los mares son adversos. Y nos vamos, ¿no? Sí. Acá nos están haciendo señas desesperadas. Falta todavía un poco, faltan 35 segundos. Faltan 35 segundos. Los gestos no son inequívocos. No, los gestos no son inequívocos. Son ambiguos como discurso del gobierno. La verdad que ha sido un excelente programa, no solo por los invitados, sino por esta charla del final, que revela que el programa hasta lo podemos hacer sin invitados, autoinvitándonos nosotros. Estaría, y eso que no tocamos otros temas como el fútbol, como Borges, el tango, etcétera. En el caso mío te agradezco que no hayas tocado el fútbol. Y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, a las 17 horas en AM 1220. Ecomedios.